A todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final de física de CBC. Así que este fue el que se tomó en diciembre del año pasado, es uno de los temas. Antes que nada queríamos darles las gracias a todos por el apoyo grande que estamos teniendo con el canal y pedirles que si valoran este contenido y creen que les aporta para su vida universitaria, suscríbanse y nosotros vamos a seguir produciendo material de este estilo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos enfrente? El primer ejercicio habla de lo siguiente. Tenemos una barra homogénea de longitud L, es esta barra que ustedes ven acá, representada en la figura, que pesa 800 newton y se encuentra en equilibrio, ¿sí? O sea, su sumatoria de fuerzas es cero. Está sostenida por un cable ideal vinculado a la pared y por una articulación, que la articulación se llama A y está fija al piso. En su extremo derecho cuelga un bloque de masa de 35 kilos, que es este bloque que ustedes ven acá, y dice: sabiendo que el cable que sostiene a la barra está atada a ella a una distancia de 3/4, esta distancia D, que es 3/4 de L sobre 4 de la articulación, entonces la intensidad de la tensión que ejerce dicho cable es lo que hay que averiguar. Entonces, este es un problema, digamos, si lo empezamos a plantear, es un problema de estática, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta como nociones físicas importantes son lo que es el torque, la sumatoria de fuerzas y las condiciones de equilibrio. Vamos a hacer un pequeño dibujo de la barra. Lo que estamos dibujando acá es la pared y el piso, ¿sí? En cada uno de los casos. Luego tenemos la barra. Vamos a dibujar todo en azul para hacerlo un poquito más homogéneo. Esta parte del piso sería la barra, la unión A. Después acá tenemos la barra. ¿Okay? Y después tenemos las distancias, ¿no? El cable unido a la pared y cada una de las distancias en particular, ¿no? Este cable con respecto al piso tiene una orientación de 37 grados. Y luego tenemos la masa M que está colgando acá, ¿no? Esto sería un poco el esquema. Bien, dicho esto, lo que tenemos que plantear nosotros es lo siguiente. Nos dicen que la barra está en equilibrio, con lo cual la situación física de las ecuaciones que tenemos que armar son tres. Por un lado, equilibrio se refiere a que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? La sumatoria de fuerzas totales van a ser cero, o sea que esto en forma vectorial se va a desdoblar en las fuerzas en X, que van a ser cero, y luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que van a ser cero. O sea, tenemos las dos condiciones. Eso por un lado, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2. Después, otra de las condiciones de equilibrio para cuerpos rígidos nos referimos, por ejemplo, en este caso a la barra, que tiene dimensiones y no lo podemos tratar como un punto para este problema. Acá lo que sucede es que la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto, ya sea de la bisagra A o de cualquier otro punto que ustedes calculen, va a ser cero. ¿Sí? En este caso lo que nos va a convenir, por cómo está planteado el problema, es pensarlo alrededor del eje de rotación o del eje, digamos, bisagra A. Más que nada por una cuestión de conveniencia, ¿sí? Pero no es por una cuestión obligatoria. Entonces, con estas tres ecuaciones, nosotros resolveríamos el problema. Que no nos olvidemos qué es lo que queremos encontrar. Lo que queremos encontrar es la intensidad de la tensión del cable. ¿Ok? Antes que esto, nosotros, una vez que planteamos qué ecuaciones necesitamos, en un diagrama de cuerpo libre, como va a ser el que vamos a dibujar ahora, necesitamos ver cuáles son los ejes y la orientación. Entonces vamos a tomar al eje Y positivo para arriba, al eje X positivo a la derecha, y a la suma a los momentos vamos a tomarlos en sentido antihorario, o sea, en sentido contra las agujas del reloj, como positivo, y horarios negativos. Ya les digo, esto es por convención, se puede hacer al revés también o de la forma que ustedes crean más conveniente. Entonces, vamos a empezar viendo qué fuerzas tenemos con los ángulos, ¿no? Antes que esto, el dibujo, fíjense que marca que hay un ángulo de 53 entre lo que es la barra y el nivel del piso. Esto no es menor, ¿sí? Porque fíjense, nosotros tenemos los 53 grados acá. Después, ¿qué otras fuerzas tenemos? Vamos a poner las fuerzas en rojo, ¿sí? Tenemos la reacción vertical del vínculo, ¿sí? Y luego tenemos la reacción horizontal del vínculo, ¿sí? Acá este vínculo es, básicamente es una articulación, así que no puede ejercer momento esto, ¿sí? Si fuera un empotramiento o otro tipo de anclaje, digamos, de entre el cuerpo y la superficie fija, sí podríamos hablar de esto, pero no es el caso, ¿sí?
Luego tenemos la tensión del cable, ¿sí?, que es paralela al cable, el peso de la masa M, en este caso vamos a llamarle M por G, y luego tenemos el peso propio de la barra que vamos a llamar P. Y aclaro esto porque, ojo, este peso P que es de la barra no es el mismo que M por G. Es más, para nomenclatura podríamos ponerle P sub B para hacerlo más sencillo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la ecuación más abarcativa, que es la suma de momentos. En general, esto se lo digo como tip, digamos, no es una regla, digamos, obligatoria. Pero muchas veces, si nosotros empezamos por la ecuación de la suma de momentos, a lo mejor resolvemos el problema antes o sin necesitar todos los pasos o las otras dos ecuaciones. Es una de las maneras de verlo, sí, pero lo lógico y lo correcto sería encontrar todas. ¿Okay? Pero bueno, nada, es un tema, digamos, de tip de resolución. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Para calcular el momento de cada fuerza hay varias maneras. La manera que yo voy a elegir particularmente es la siguiente. Vamos a, por ejemplo, se puede pensar en la barra, ¿sí?, en buscar fuerzas perpendiculares a la barra, ¿sí?, y las longitudes alrededor de la barra. ¿A qué me refiero con esto? La barra, por ejemplo, si nosotros la volvemos a dibujar así suelta, sin nada, pensemos en los momentos, ¿no? El punto que queremos calcular el momento está acá. Y después tenemos las reacciones en Y, la reacción en X, después tenemos M por G, tenemos la tensión y tenemos el peso. Bueno, ¿a cuánto están? Si nosotros calculamos el momento de acá, ¿a cuánto están cada uno? El peso está, si la barra mide L, el peso generalmente va a estar en el centro geométrico. No siempre, pero en general se puede tomar esta definición. La tensión T está a lo que dice el enunciado a la distancia D, que es 3/4 de esa longitud L. Y M por G, el peso colgante, está a una longitud completa, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense. Estos son 53 grados. Y estos, si esto nosotros lo pensamos como un triángulo rectángulo, porque son R, X y P son fuerzas ortogonales, este ángulo sería el complemento de 53, o sea, lo que falta para que la suma de 90. En este caso son 37 grados. Y lo mismo pasa acá. Con esto nosotros tenemos 37 grados. Entonces, una cosa que se puede hacer es, para calcular el momento, calculamos, por ejemplo, sobre la barra y descomponemos, ¿no? Al peso lo descomponemos en la componente Y y en la componente X, me refiero a Y y X, paralelos y perpendiculares a la barra, serían como un X primado y primado, ¿sí?, básicamente. Y lo mismo acá con P, ¿sí? Tenemos la componente acá y después la componente paralela a la barra, ¿sí? Entonces, las que van a ser momento son estas, la tensión T, la componente Y acá, y estas dos no van a ser por el hecho de que están ubicadas al centro, recuerden. El momento es básicamente fuerza por longitud, pero esta fuerza es la fuerza que es ortogonal a, digamos, la componente del vector posición del momento. Entonces, en este caso tenemos que pensar la línea de acción respecto de esta recta, tenemos que pensar cuál es la línea ortogonal a esa línea de acción en cuestión. Entonces, pensándolo de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por el primero. Sumatoria de momentos respecto de A nos va a quedar. Fíjense. Este momento va a ser, esta fuerza, si ustedes se fijan, va en sentido horario, porque tiende a hacer un giro en sentido horario. Si la fuerza apunta para allá y la longitud está en este sentido. Entonces le ponemos un negativo por el signo de convención que habíamos explicado al principio. Entonces esto nos va a quedar menos la fuerza, M por G, y la longitud. En este caso la longitud es L, pero como nosotros estamos trabajando con esta componente, va a ser L por seno, ¿sí?, de 37. Porque en este caso estamos trabajando con 77 es este es el cateto opuesto y esta es la fuerza. Entonces esto nos va a quedar L por seno de 37, ¿sí? Luego tenemos la tensión T, que hace un torque positivo porque va en sentido antihorario. Entonces acá le vamos a poner más T por L directamente sobre 2. ¿Sí? Acá no hay demasiado, perdón, T está en 3/4 de L. L sobre 2 está en P, disculpen, error mío. Y después vamos a restar la componente en P, que es en I, que en este caso nos va a quedar menos P, así como suena, ¿sí?, el peso que es dato, y de vuelta acá va a ser la longitud. L sobre 2 por seno de 37 es igual a 0. Entonces esta es la ecuación como viene planteada, ¿sí?, de este caso en particular. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho esto, ahora lo que procedemos a hacer es a resolver lo que tenemos enfrente. Entonces vamos a proceder a resolver esta ecuación. Recuerden que no tenemos que perder el norte, que es lo que queremos encontrar de toda esta ecuación. Fíjense,
todo lo que queremos encontrar es la variable t, que es la intensidad de la tensión. Pequeños detalles. En los tres términos de esta ecuación, ¿sí? en este y este otro, todos están multiplicados por L. Lo que podríamos hacer es sacarlo como factor común. ¿Cómo nos va a quedar esto? Sacamos el L como factor común, ¿sí? Y podemos sacarlo directamente de la ecuación, porque aparece en cada uno, todos y cada uno de los términos. ¿Cómo nos va a quedar esto en limpio? Nos queda 3/4 por la tensión T. Luego nos va a quedar seno de 37, ¿sí? Que podemos sacarlo como factor común de estos dos términos. ¿Okay? Entonces vamos a tener menos seno de 37 por, abrimos acá, m por g más p. Y este, que nos va a quedar 0. Entonces de este lado, ¿okay? Vamos a tratar de despejar esta ecuación. Vamos a sumar este término a ambos lados, seno de 37 por m de g más p. Entonces esto nos va a quedar 3/4 de t es igual a seno de 37 m por g más p. ¿Okay? Vamos a hacer acá, disculpen, me comí un 2, error de atención, disculpen. Bien, seguimos adelante. Entonces de la ecuación original, ahora para despejar t, ¿qué podemos hacer? Multiplicamos por 4/3 ambos lados de esta igualdad. ¿Okay? Multiplicamos 4/3 a la izquierda y a la derecha. Entonces esto nos va a quedar t, que esto va a quedar 4/3 por seno de 37. Todo esto por m por g más p sobre 2. Bueno, si ya tenemos todos los datos, no hace falta que usemos las ecuaciones de suma de fuerza en x y en y. Pero bueno, hagamos la prueba porque es justamente lo que queremos corroborar. Entonces, t nos va a quedar, fíjense, 4/3 por seno de 37 por la masa, que en este caso eran 35 kilos, ¿sí? Entonces nos va a quedar 35 kilos. La gravedad que la estamos tomando como 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿okay? Y después acá tenemos P, que habíamos dicho que eran 800 newton, sobre 2. Cerramos ahí. Comentario al margen. Fíjense, ¿qué pasa con estas unidades? Kilo y metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Kilo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Entonces esto nos va a quedar T es igual a 4/3 por seno de 37 por... Esto está en newtons, así que los newtons los podemos dejar afuera. Y esto nos va a quedar 35 por 10, que es 350, y 400, que es el resultado de 800 dividido 2. Y esta suma que nos da 750. Entonces, bueno, procedemos a hacer la cuenta. ¿Okay? Entonces ahora nos vamos a tener 4/3 por el seno de 37 por 750. Y esto nos va a dar 601,8, que de las respuestas que tenemos aproximadamente la tensión es 600 newton. Podemos seguir desarrollando el ejercicio para encontrar las reacciones en X y en Y, pero como no lo pide, directamente podemos cortarlo acá y este es el fin del ejercicio. Bien, en el segundo ejercicio, acá lo que nos plantean es lo siguiente. Tenemos este recipiente cilíndrico, ¿sí?, de la figura, que contiene un líquido de 1,2 gramos cúbicos por centímetro cúbico de densidad. Está tapado por un pistón sin masa y de área de 50 centímetros cuadrados, que es este que ustedes ven acá, que puede moverse sin rozamiento. Está conectado a un tubo delgado, es este, abierto al aire, donde la presión es la atmosférica normal, y dice, se aplica una fuerza F sobre el pistón de 30 newtons de intensidad, de manera que la superficie libre del líquido en el tubo delgado se encuentra en reposo a una altura de 80 centímetros. O sea, este sistema, así como ustedes lo ven, está en reposo, ¿no? Entonces, la altura H1, que es esta, es la que queremos calcular. ¿Cuál es esa altura H1? Bueno, primero tenemos que tratar de entender qué herramientas teóricas vamos a usar para este problema con lo que nosotros sabemos, digamos, de fluidos, ¿no? Primero, por empezar, este es un problema de estática de fluidos, con lo cual ¿qué ecuaciones pueden llegar a ser válidas acá? Bueno, por un lado tenemos la ecuación de Bernoulli, que para fluidos en reposo o en movimiento es válida, ¿sí? Y sobre todo acá tenemos, no tenemos, demasiadas cuestiones importantes fuera de lo que es eso. Entonces intentemos de
ver el problema de esa manera. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Si bien acá no hay fluido circulante, ¿sí? Pero vamos a pensarlo como lo que sería nuestro volumen de control, nuestro sistema, como que es todo el tubo. Entonces vamos a poner la primera parte, que es la que está sobre el pistón, y luego la segunda parte, que es la que conecta con la superficie libre, ¿sí? Entonces la ecuación de Bernoulli aplica en ese caso, ¿sí? Recuerden, la ecuación de Bernoulli tiene varias formas de expresarse, ¿sí? Puede estar expresada en metros de columnas de agua, puede estar expresada en términos de presión, todo parte de la misma base, ¿sí? Pero básicamente lo que dice es que en cualquier punto de este sistema, vamos a marcar, acá aclaramos una cosa, solamente el líquido es el sistema en cuestión. Todo lo que es el pistón, por ejemplo, es externo a nuestro sistema. Entonces vamos a tenerlo en cuenta ese pequeño detalle teórico para cuando nosotros apliquemos nuestra ecuación. Entonces, para un sistema, en cualquier punto, vamos a llamarle sub I, la presión en ese punto, más la densidad del líquido por la gravedad, por la altura, ¿sí? En ese punto, altura piezométrica o respecto, digamos, de la superficie libre del líquido, ¿sí? O si quieren, desde un punto de referencia, y luego más un medio, ¿sí? De la densidad por la velocidad de ese líquido en ese punto al cuadrado, esto va a ser constante. O sea, cualquier punto y puede cumplir ese rol. Entonces, en este caso, como es constante, quiere decir que si nosotros lo evaluamos en el punto 1 y en el punto 2, es decir, a lo que sería, entre comillas, la entrada y, entre comillas, la salida del sistema, esta ecuación se cumple. Entonces vamos a verlo de ese sentido, ¿no? Nos va a quedar la presión en 1 más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1, que es lo que queremos calcular, más un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, y repetimos la fórmula, pero ahora con los subíndices 2, que es las condiciones en el punto número 2 que nosotros encontramos, ¿okay? Entonces este es el primer gran paso para resolver este problema. Vamos a ver algunas consideraciones más que nos puede sugerir esta ecuación. Como ustedes ven, este es un sistema en reposo. Por lo tanto, la velocidad del líquido, tanto en el punto 1 como en el punto 2, va a ser 0. Por lo tanto, si la velocidad es 0, todo el término que multiplica en este caso va a ser 0. Así que esto tiende a hacerse 0 y esto tiende a hacerse 0 también. ¿Okay? Luego, si nosotros supongamos que queremos trabajar con la presión manométrica, es decir, la presión manométrica quiere decir que nosotros consideramos presión 0 a la presión atmosférica normal. La presión, eso nos daría paso a que, por ejemplo, una presión menor a la presión atmosférica normal sería negativa. Aclaro esto porque la presión absoluta negativa no existe. Si la presión es fuerza sobre área por definición. Entonces, que sea negativa quiere decir que es negativa a una referencia, que en este caso es la manométrica. Trabajando con presión manométrica, el punto 2 está a la superficie libre, con lo cual podemos trabajar de esa manera, y eso lo que hace es que la presión en 2 sea 0, siempre y cuando trabajando que la presión 1, ¿sí? Va a ser manométrica, lo mismo que la presión 2 también. Entonces eso es lo que nos permite sacar una de las variables que ya no tenemos. Después, la altura 2 la tenemos como dato, y después la densidad del líquido lo tenemos, la gravedad lo tenemos, con lo cual este término, calculándolo, saldría ok. La altura 1 es lo que queremos calcular, tenemos la densidad y la gravedad, que son datos también que los podemos sacar, y luego nos falta este interrogante, que es la presión 1, ¿sí? Vamos a verlo desde este sentido. ¿Cuál sería en este caso la presión 1? Bueno, presión por definición es fuerza sobre área, ¿sí? Y aclaro esto por lo siguiente. En este caso, acá tenemos pocos datos, ¿sí? Fíjense, nosotros sabemos que el pistón sufre, digamos, esta fuerza por arriba, y sabemos también el área de ese pistón como un dato, que son de 50 centímetros cuadrados. Aparte elegimos trabajar con la presión manométrica. Entonces, en este punto del líquido, ¿qué presiones serían importantes? Bueno, por un lado tendríamos la presión del aire, ¿sí? Que es el peso del aire por encima, y por el otro la fuerza. Pero como elegimos trabajar con la presión manométrica, no vamos a tener en cuenta la columna de aire encima de este pistón, sino que solamente tenemos en cuenta esta fuerza acá. Entonces, la presión en 1, ¿sí? Va a ser la fuerza aplicada, que son estos 30 newton que decimos acá, sobre el área, que es la que marcamos acá con 50 centímetros al cuadrado. Entonces directamente ya con esta ecuación podemos reemplazarlo, y ya la única incógnita que nos quedaría es H1. Antes de reemplazar, esto es un tema de estilo personal, prefiero plantear la ecuación y después reemplazar todo al final para hacer unidades y todo distinto. Igual ya les digo, se pueden reemplazar la presión 1 acá y después sacarlo, es lo mismo. Pero bueno, qué sé yo, es un tema de elección personal. Entonces acá nos va a quedar la fuerza sobre el área, ¿sí? Ambos datos, más la densidad por la gravedad por la altura 1, esto es igual
a este término, que fue el único que quedó, que nos va a quedar densidad por gravedad por altura 2. El objetivo va a ser despejar esto, ¿sí? Así que vamos a hacer así. Restamos ambos lados con la fuerza sobre área, ¿okay? Densidad por gravedad por altura 1, esto es igual a densidad por gravedad por altura 2 menos fuerza sobre área. Y luego lo que nos queda es dividir ambos lados por los términos que acompañan a H1. Entonces dividimos por la densidad y la gravedad en ambos lados, y acá lo mismo, dividimos por densidad y gravedad en ambos lados. Esto se nos va con esto se nos va con esto, y así sucesivamente. Entonces la ecuación en limpio nos va a quedar que la altura 1 nos va a quedar la altura 2 menos la fuerza sobre el área por la densidad por la gravedad, ¿sí? Ojo que acá lo taché solo para este, pero esta es la forma correcta que queda. Entonces ahora, una vez que llegamos a la expresión terminada, vamos a reemplazar los números con las ecuaciones y las unidades, que es lo más importante de este punto. Bien, entonces hecho esto, ahora esta es la ecuación y estas son las variables, la nube de variables que vamos a usar para reemplazarla. Recuerden que como es una altura, las unidades tienen que quedar en alturas, así que vamos a tener que hacer todos los pasajes habidos y por haber para resolverlo. La altura 1 nos va a quedar la altura 2, que son los 80 centímetros. Si lo expresamos, vamos a expresarlo en centímetros porque la respuesta está en centímetros, así que esto lo dejamos tal cual. Luego tenemos la fuerza, que nos da 30 newtons, dividido la densidad, que en este caso nos va a quedar 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Como es dividido, podemos ponerlo, dividido sobre dividido, podemos ponerlo en el numerador, ¿sí? Ojo con esto. Y luego tenemos el área, ¿sí? La gravedad, perdón, que nos va a dar 10 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo cuadrado podemos ponerlo aquí arriba, porque es dividido de dividido. Y después el área, que es de 50 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces el problema va a ser tratar de ver qué es lo que unidades nos quedan acá. Vamos a tratar de ir simplificándolo y demás, como para que vayamos viendo. Esto es gramos, ojo, no es la variable gravedad. Entonces, 2 de estos centímetros se van a cancelar con estos de acá, ¿sí? Porque centímetros al cubo. Después tenemos newtons. Entonces pensemos, un newton es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, como esto es un newton, lo ponemos acá abajo. Esto, kilo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido newton, es lo mismo que multiplicar por 1, el 1 expresado distinto en el numerador y distinto en el denominador, ¿sí? Entonces sería un poco la lógica acá atrás. Entonces, newton con newton se nos va, segundos cuadrados con segundos cuadrados se nos va, y metros con metros también se nos va. Entonces va a quedar en centímetros sobre gramos, pero fíjense que tenemos kilo acá, así que deberíamos también hacer la conversión a kilos. Un kilo, por definición, son 1000 gramos, entonces multiplicamos por 1000 gramos dividido 1 kilo. Entonces, kilo con kilo se nos va, y gramos con gramos se nos va. Entonces todo esto, toda esta expresión va a quedar en centímetros, que es lo único que quedó acá y que podemos después restarlo con los 80 que nos habían quedado al principio. Vamos a hacer la cuenta. Entonces fíjense, vamos a tener 30 por 1000 en el numerador, ¿sí? Dividido, y después tenemos 1,2 por 10 por 50. Todo este término nos da 50 centímetros, ¿ok? Entonces todo esto 50, entonces H1 nos va a quedar 80 centímetros menos 50 centímetros, o sea que la altura 1 nos va a quedar en 30 centímetros, ¿ok? Y ese es el resultado final. Bien, en el ejercicio 3 va a suceder lo siguiente. Fíjense. Dice que una partícula se desplaza sobre el plano XY, que es este que vemos a continuación, y que en cierto instante pasa por el punto A, que está localizado en las coordenadas 8, 12, y dice que pasa con una velocidad VA, que no conocemos, y dice que 5 segundos después pasa por un punto B con una velocidad BB. El punto B localizado en 14, 4. Entonces, llamando a los vectores velocidad media y aceleración media, la idea es tratar de encontrar cuál corresponde a cada paso. ¿Ok? Esa sería la idea del ejercicio. Bien, vamos a plantear por definición qué es lo que es cada cosa. Primera cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Para plantear la velocidad media, nosotros tenemos que encontrar primero su definición. La velocidad media como vector, estamos hablando siempre de vectores acá. Nosotros tenemos que pensar
en dos instantes, un instante inicial y un instante final, donde nosotros comparamos las dos fotos desde que se movió el móvil. Es decir, el móvil, por ejemplo, por lo que dice acá, es que primero estuvo en A y que después estuvo en B. Entonces, la parte B va a ser la final y la parte A va a ser la inicial. Al vector posición de cada una, vamos a marcarlo desde acá. Vamos a llamarlo R. Esto ya les digo, no tiene ese nombre por nada en particular, solamente es parte de la nomenclatura que ustedes pueden llegar a encontrar en los libros, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser el final, que en este caso es R de B con sus coordenadas, menos el inicial, que en este caso es R de A con sus coordenadas, eso dividido el intervalo de tiempo que le tomó al móvil recorrer donde estaba, ¿sí? Entonces esto es definición. Ahora nosotros identificamos cuánto es R de A, que es este 8,12, y el R de B, que es 14,4. Entonces, y el intervalo de tiempo son esos 5 segundos que marca el enunciado. Entonces, nada, directamente reemplazamos, ¿sí? R de B, que nos va a quedar 14,4, ¿sí? Menos R de A, que en este caso va a quedar 8,12, ¿sí? Todo esto dividido el intervalo de tiempo, que son los 5. Esto va a estar en el numerador en metros y en el denominador en segundos, ¿ok? Esa sería un poco la idea. Entonces, haciendo las cuentas, fíjense cómo nos va quedando esto, ¿sí? Vamos a tener este es el resultado, ¿sí? Acá hay un tema porque, si ustedes se fijan, nos debería quedar igual que este resultado, pero nos está quedando con los signos contrarios a lo que el resultado dice acá, por lo menos, ¿sí? Entonces, digamos, habría que ver, digamos, qué pasó en ese sentido, pero en teoría, digamos, si nosotros nos ajustamos a lo que dice el enunciado en este caso, la velocidad media siempre es desde el estado final menos el estado inicial en el que se mueve el móvil. Digamos, que por lo menos acá se muestra que pasa primero por A y luego pasa por B. Pero bueno, por lo menos es como una pequeña observación como para tenerlo en cuenta. Y después tenemos la aceleración media, que al igual que la velocidad media se define como la velocidad final que tiene el móvil menos la velocidad inicial que tiene el móvil sobre el intervalo de tiempo. Es el mismo concepto. Entonces, observen ustedes. Lo que dice es que el módulo es de 5 metros sobre segundo. Ahora tenemos la ventaja de que tanto BA como BB están pura y exclusivamente, tienen una sola coordenada. Por ejemplo, velocidad en B solamente está en J y la velocidad en A solamente está en I, en ese sentido. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto lo que nos va a quedar es la velocidad en B nos va a quedar 5 por J y luego la velocidad nos va a quedar menos 5 en I. ¿Sí? O sea, ambos positivos. Todo esto en metros sobre segundo y el intervalo de tiempo que son los 5 segundos. Entonces esto nos va a quedar de esta manera. ¿Ok? Acá vamos a tener menos 5 dividido 5. Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 1 metros sobre segundo al cuadrado por I. Y acá 5 dividido 5 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, más 1 metro sobre segundo al cuadrado por J. Y este es el resultado de este ejercicio. Bien, ¿qué nos piden acá en el ejercicio 4? Vamos a tener el sistema siguiente de la figura, donde tenemos dos poleas, como se ven a continuación. ¿Sí? Tenemos la masa A, que es el doble de la masa B. ¿Sí? Entonces acá vamos teniendo los datos. La masa A, que va a ser 2 veces la masa B. Inicialmente los centros de las masas A y B se encuentran y de A a 0,8 de esta altura y de B a 1,4. Recuerden que acá el eje es positivo para abajo, ¿sí? Y dice que respectivamente ambas están en reposo. ¿Ok? Entonces, considerando que la polea y la soga son ideales, la masa A, tenemos que ver cuándo la masa A pasa por la posición de B. ¿Qué planteo podemos hacer nosotros en este sentido? Este es un problema que combina, como ustedes ven, dinámica y cinemática. Entonces, nada, habría que empezar, digamos, por lo más
básico, lo más nuclear como para pasar al resto. Hagamos los diagramas de cuerpo libre de tanto de A y de B. Eso nos puede llevar a calcular qué fuerzas están interviniendo en ese problema. Y como ustedes saben, la ecuación de sumatoria de fuerzas está relacionada con la aceleración. Y a partir de la aceleración nosotros sacamos todas las ecuaciones de cinemática habidas y por haber con las condiciones que nos dice el problema. Entonces empecemos por ahí. El diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, ¿sí? Nosotros tenemos la masa en A y luego tenemos las fuerzas, ¿no? Por un lado tenemos la tensión del cable y luego tenemos su peso. Como nos dice que la masa de A es 2 veces la masa de B, vamos a trabajar con una masa única, que vamos a llamarle M directamente para simplificar. Entonces la masa de A vale 2M. Entonces la fuerza peso en este caso sería 2M por G, ¿sí? Y luego cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre de B, vamos a tener lo mismo, pero de esta forma. Tenemos la tensión que vuelve a apuntar hacia arriba, porque observen ustedes que la tensión apunta en el mismo sentido que donde está la soga en el cuerpo, y el peso va a ser M por G directamente. Y obviamente consideramos que este sistema está en reposo, pero ¿qué es lo que, comparando esta situación, lo que sin hacer ninguna cuenta tendería a pasar? Obviamente si este cuerpo es más pesado, lo que va a pasar es que la aceleración sea en este sentido, ¿sí? O sea, sea en el sentido de la fuerza predominante. Y acá va a ser lo mismo, pero en sentido contrario. Como ambos cuerpos están unidos por el mismo hilo que acá dice que es ideal, va a ser la misma aceleración, la misma tensión. O sea que acá podemos armar dos ecuaciones con las dos incógnitas, la aceleración y la tensión que tenemos. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Para el cuerpo A vamos a tener la sumatoria de fuerzas, nos va a quedar, pues siempre considerando positivo para abajo, respetando esto, ¿no? Vamos a tener menos la tensión más 2 veces la masa por la gravedad. Esto nos va a quedar masa por aceleración, que en este caso es 2 veces m, porque estamos hablando de A, ¿sí? Por la aceleración. Y después en B vamos a tener la sumatoria de fuerzas, que nos va a quedar B, esto es positivo para abajo, o sea que nos va a quedar T menos m por G, en este caso va a ser menos m por A. Digo esto porque, ¿cómo es? Vamos a tener, o mejor dicho, esto está mal planteado por los signos, para hacerlo un poquito más prolijo. Vamos a tener T y A van en el mismo sentido, o sea, vamos a tener T menos m por G es igual a m por A. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. De la ecuación 1 y la ecuación 2 podemos sumar las dos, eso sacaríamos la tensión. Acá necesitamos más que nada la parte cinemática, que es la aceleración. Así que vamos a hacer la ecuación 1 más la ecuación 2 sumando componente a componente. Tensión más menos tensión más tensión te da 0 veces la tensión. 2 veces la masa por gravedad más menos m por g te va a dar masa por gravedad. Y luego 2 veces por masa por aceleración va a dar más una masa por aceleración, va a dar 3 veces la masa por la aceleración. Entonces de acá directamente podemos dividir ambos términos por m, y eso lo que nos va a quedar es que, o a la conclusión es que vamos a llegar es que la aceleración de todo el sistema, si nosotros después dividimos por 3, va a ser 1/3 de la aceleración de la gravedad. Esto es una variable importante porque de acá, a partir de acá empieza el problema cinemático. Ok, entonces vamos a empezar a verlo desde ese lado. Para no mover la hoja y hacer un poco más dinámico este problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear las ecuaciones de cinemática y después ir resolviéndolas. Recuerden siempre ustedes lo siguiente. Como en todo esto tenemos unas condiciones iniciales, ¿sí? De aceleración y demás, y después tenemos según el sistema que vemos en cuestión. Entonces, por ejemplo, para el cuerpo A, ¿no? Que es el primero que nosotros vemos acá, tenemos la aceleración del cuerpo A va a ser esta, va a ser g sobre 3, y como va a ir en sentido positivo hacia abajo, lo dejamos en positivo, ¿sí? En metros sobre segundo al cuadrado. Estamos usando este sistema de referencia, ¿sí? El i positivo para abajo. Luego la velocidad de A va a tener la velocidad inicial en A más la aceleración de A por tiempo. Esto es la ecuación de MRV clásica. El cuerpo está en reposo, con lo cual la velocidad inicial va a ser c0 y la aceleración ya sabemos que es g sobre 3. Así que la velocidad en A nos va a quedar g sobre 3 por tiempo. Y luego la posición de A en función del tiempo va a ser la integral de esto, ¿sí? Es decir, vamos a tener un medio de la aceleración de A por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial de A por tiempo más la posición inicial de A. O sea, esa es la ecuación de libro, sí que tenemos. Entonces, la posición inicial en este caso
perdón, no es 0 porque tenemos el 0,8 metros, o sea que esto va a ser 0,8 metros en positivo. La velocidad inicial sí va a ser 0 porque está en reposo y después nos queda esta ecuación. Entonces, en este caso, esta ecuación nos va a quedar que la posición en A, ¿sí?, que es la que nos interesa en este sentido, va a ser 1 medio por g sobre 3 por t cuadrado más 0,8 metros. Entonces la posición en A nos va a quedar g sobre 6 por t cuadrado más 0,8 metros. Y va a quedar en este sentido. Vamos a hacer lo mismo con el cuerpo B, ¿sí? ¿Cuál es la posición del cuerpo B y demás? Fíjense lo siguiente. Vamos a tener la aceleración del cuerpo B va a ser negativa en sentido hacia arriba porque el sentido positivo es hacia abajo, o sea que nos va a quedar menos g sobre 3. Luego la velocidad de B va a ser el mismo patrón. Es la integral de esto siendo la constante la velocidad inicial, o sea vamos a tener menos g sobre 3 por tiempo más la velocidad inicial de B. Como ambos cuerpos estaban en reposo, esta velocidad se va a hacer de 0 metros sobre segundo. Y luego tenemos la posición de B, que en este caso es la integral de todo esto. O sea, vamos a tener 1 medio por la aceleración de B por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial de B por tiempo, más la posición inicial de B. ¿Y qué datos tenemos acá? Esto está en reposo, así que 0. La posición inicial de B, en este caso nos va a quedar estos 1,4 metros positivo, ¿sí? Y luego esto que tenemos que es g sobre 3, menos g sobre 3. Entonces nos va a quedar que la posición de B, en este caso nos va a quedar 1 medio por menos g sobre 3 es menos g sobre 6 por t cuadrado más 1,4 metros. ¿Ok? Y luego teníamos x de A, vuelvo a copiar la fórmula, g sobre 6 por t cuadrado más 0,8 metros. Estas son las únicas dos ecuaciones que por lo que nos preguntan en el problema son las importantes. Es decir, ¿cuándo va a pasar? ¿Sí? Fíjense lo que dice, vamos a poner enunciado, fíjense lo que dice acá, ¿cuándo va a pasar el cuerpo A por la posición de B? Entonces, la posición de I de B, ¿sí?, la que dice acá, si esto se mueve así, va a ser los 1,4 metros que mostramos en ese sentido. Entonces, vamos a verlo de esa manera, ¿sí? La posición de A, que es esto, entonces vamos a tener 1,4 metros, que es la posición, esto nos va a quedar G, que dijimos que era 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre 6 por t al cuadrado más 0,8 metros. Bueno, ahora lo que hay que hacer es despejar esta ecuación respetando las unidades y todo lo demás. Restamos 0,8 metros de ambos lados, porque recuerden que nuestra variable estrella acá a despejar es el t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos va a quedar es 0,8 más menos 0,8 más 1,4 es 0,6 metros. Esto es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre 6 por t cuadrado. Voy a voy a dar vuelta a la ecuación, poner esto de la izquierda y esto de la derecha para que sea más cómodo por las unidades, no por nada en especial. Sí, en este caso esto lo podemos simplificar en 5 tercios y esto nos va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a 0,6 metros. Y ahora para dividir, para sacar esto, este 5 tercios sobre metro por segundo al cuadrado, podemos dividir ambos lados por 5 tercios por metro sobre segundo al cuadrado y hacemos lo mismo de este lado, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto se nos va con todo esto. Vamos a tener t cuadrado, que va a ser 0,6 sobre 5 tercios. Metro con metro se nos va y segundo al cuadrado pasa a estar en el numerador, porque es dividido, 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 ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener 0,6, ¿sí?, dividido 5 tercios, cerramos ahí, nos va a quedar 0,36. O sea que acá vamos a tener que el tiempo al cuadrado nos va a quedar 0,36 segundos al cuadrado. Para calcular el tiempo aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Recuerden que acá no estamos trabajando con tiempo negativo, así que solamente de esta raíz vamos a tomar el valor positivo. Esto se nos va con esto y la raíz de 0,36 es 0,6. Entonces el tiempo nos va a quedar en 0,6 segundos, ¿sí? Y ese es el fin de esta parte. Bien, en el ejercicio 5, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Fíjense, tenemos un recipiente con agua que donde se encuentra un cuerpo sólido, macizo y homogéneo en reposo, flotando con el 10% de su volumen fuera del agua. Entonces se entrega lentamente aceite hasta que el cuerpo queda totalmente sumergido. Al establecerse el nuevo estado de equilibrio,
el 25% de su volumen queda dentro del agua, ¿no? Entonces lo que hay que calcular es la densidad del aceite vertido. Para esto nos conviene hacer un pequeño dibujo como para entender qué es lo que está pasando. Imaginemos que el cuerpo que se sumergió fue un prisma, así, una cajita, como si fuera una especie de cajita, digamos, ¿no? Como puede tener cualquier forma, pero es más didáctico si lo mostramos de esa manera, ¿no? Porque podemos poner un poquito las alturas y etcétera. Al principio, nosotros tenemos dos fotos de este problema, ¿no? O sea, tenemos la foto inicial y tenemos lo mismo, pero en sentido final, fíjense. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso, no? Bueno, en la foto inicial nosotros tenemos agua que está flotando con el 10% de su volumen fuera del agua. O sea, esto tiene un volumen total, ¿no? El cuerpo, vamos a llamar B sub T. Entonces, esta parte, por ejemplo, está hundida y todo el resto está libre, ¿no? Esto sería 0,9 del volumen total y esto es 0,1 del volumen total, según lo que dice el problema. Después, una vez que se le agrega el aceite, vamos a tener parte del volumen, o sea, el 50% del volumen en agua, y luego por arriba el 50% restante en aceite. Entonces, en ambos casos tenemos que pensar que se trata de dos cuerpos que están en reposo. Tenemos que pensar qué fuerzas actúan y, bueno, nada, plantear hacia dónde nos va llevando el problema. Que en el fondo lo que pide es la densidad del aceite. Esa es la única variable importante. Entonces pensemos cómo están armadas las cuentas para llegar a ese resultado en particular. En la parte inicial tenemos el peso del cuerpo. El cuerpo es el mismo en las dos instancias, así que no va a tener cambios. Y acá tenemos, supongamos que tenemos el semieje positivo de la psi como valor positivo de referencia. Y tenemos el empuje inicial. Sí, que lo hace un solo líquido, ¿por qué? Porque esta parte del líquido está hundida y después acá no hay más empuje porque es el aire. Entonces directamente no digamos un empuje despreciable. Después, en el caso final, pasa lo siguiente. El peso es el mismo, pero vamos a tener dos fluidos que hacen empuje. Por un lado, el 50% del agua, o sea, vamos a tener un empuje, vamos a llamarle empuje del agua, y después tenemos el otro que es el empuje del aceite, que acá le pongo oil como para ver la diferencia. Entonces, estos tres son distintos, ojo, así que vamos a ponerlos en cada caso. ¿Cuál es la fórmula del empuje? Ustedes recuerden que en el empuje, piénsenlo de esta manera, el empuje es el peso que ocuparía el líquido si estuviera llenando el espacio que ocupa el sólido. O sea, si ustedes toman una porción de fluido y está en reposo, ¿sí? Esa porción tiene dos fuerzas, el peso propio de su masa más el empuje, que el empuje se lo hace todo lo que lo rodea. Entonces, eso por la misma definición de empuje que tenemos de física. Entonces, en este caso va a ser lo siguiente, va a ser lo mismo y va a variar respecto a qué volúmenes estamos tomando nosotros o qué volúmenes están hundidos o flotando en este caso. Entonces, el empuje es la densidad del líquido, ¿sí?, por el volumen sumergido por la gravedad. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a adaptar esta definición a cada uno de los casos. Caso inicial. Tenemos el empuje inicial y el peso. Entonces vamos a tener el empuje inicial menos el peso, esto está en reposo, así que la suma de fuerzas nos da 0. Todo esto de suma de fuerzas, ¿no? Bueno, entonces empuje inicial va a ser la densidad del agua por el volumen sumergido, que ¿cuánto es el volumen sumergido? Es el 90% del volumen, o sea, 0,9 del volumen del cuerpo, ¿no? Y luego, ¿sí?, por la gravedad. Y después tenemos el peso del cuerpo. Por este problema lo que nos conviene hacer es trabajar como no tenemos como dato el peso del cuerpo ni nada, pero es común a los dos lugares, tratemos de trabajar en el peso del cuerpo como una variable en función de la densidad. Es un pequeño truco de cuentas que nos puede llegar a servir. Fíjense, vamos a hacer una pequeña digresión acá para expresar este peso en esa función. ¿Qué es la densidad del cuerpo? Empezando por ahí. La densidad del cuerpo es la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, ¿correcto? Si nosotros despejamos la masa, multiplicando ambos lados por el volumen del cuerpo, esto lo que nos va a quedar es que la masa del cuerpo va a ser la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y tiene una ventaja eso porque aparece en función de
el volumen del cuerpo, que es otra variable más que aparece acá. Entonces nada, nos convendría ponerlo de esa manera. El peso va a ser la masa del cuerpo por gravedad, así que directamente a esta ecuación le agregamos la gravedad y ya está, tenemos el peso expresado en esos términos. Entonces vamos a hacer lo mismo en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar la densidad del cuerpo, el volumen del cuerpo por la gravedad, esto es igual a 0. Entonces de acá vamos, ¿qué variable sería interesante identificar? Se puede repetir esto, la variable peso, también acá, en ambos lados. Entonces, de acá podemos despejar, o mismo si quieren podemos despejar el peso en este sentido y, digamos, igual son las dos formas que son posibles. Podemos dejar planteado esto y usarlo en la siguiente ecuación y dejar, por ejemplo, despejado peso, que nos va a quedar la densidad del agua, ¿sí?, por 0,9 por el volumen completo. Cuando vamos a la parte final, ¿sí?, al escenario final, que es este, va a pasar lo siguiente, es lo mismo, ¿sí? Vamos a tener los dos empujes estos, vamos a tener el empuje del agua más el empuje del aceite menos el peso, esto es igual a 0. El empuje del agua va a quedar la misma ecuación, pero con 0,5, porque ese es el volumen hundido. Entonces, densidad del agua por 0,5 por el volumen control por la gravedad, más el empuje del aceite, que es la densidad del aceite, por 0,5 por el volumen del cuerpo por la gravedad, esto es igual al peso. Y el peso es igual a esta fórmula de densidad que tenemos acá. Entonces tenemos densidad del agua por 0,9 por el volumen del cuerpo. O sea, quedó toda esta ecuación un poco más complicada, pero que igual se puede trabajar. Y fíjense, podemos sacar de ambos lados de la igualdad el volumen del cuerpo. Esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va. O sea, dividimos ambos lados de la ecuación por volumen del cuerpo. Y fíjense, en este caso, esto nos va a quedar así. Si seguimos en este sentido, vamos a verlo de la siguiente manera. También tenemos gravedad, que es un factor común en cada caso, así que gravedad lo sacamos. Y recuerden que nuestra idea acá es despejar esto que sería la densidad del aceite. Esto es lo que queríamos despejar al principio. Podemos unir estos dos términos, densidad del agua por 0,5, restamos de ambos lados ese término, entonces nos va a quedar, esto para que lo vayamos viendo, ¿sí?, restamos densidad del agua por 0,5, y acá lo mismo, menos densidad del agua por 0,5. Entonces, esto se nos va. Y acá vamos a tener densidad del aceite por 0,5. Esto es igual a densidad del agua, ¿sí?, por 0,9 menos 0,5. Esto nos va a quedar densidad del aceite por 0,5 es igual a densidad del agua por 0,4. Y ahora dividimos ambos lados por 0,5 y esto se nos va y nos va a quedar densidad del aceite, nos va a quedar densidad del agua por 0,4 sobre 0,5. Densidad del agua, esto, digamos, si ustedes lo tienen a mano, va a ser 1000 kilos por metro cúbico. Esto es general, ¿no? Por 0,4 sobre 0,5. O sea, en este caso nos da 0,4 dividido 0,5, nos va a dar 0,8. Entonces concluimos que la densidad del aceite, en este caso, es de 800 kilos sobre metros cúbicos, que es una de las respuestas del problema. ¿Qué es lo que sucede en el caso 6? Nosotros acá tenemos dos móviles A y B que describen trayectorias rectilíneas y paralelas. Entonces tenemos la evolución temporal de la velocidad de cada una, ¿sí?, entre ambos móviles, que se produce, digamos, la tenemos en ese gráfico, ¿ok? Y nosotros vemos más o menos cuánto es la variable de cada cosa acá, ¿ok? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente, como para tratar de entender qué es lo que sucede en cada caso. En estos casos lo que nos conviene hacer es tratar de, antes que nada, armar las ecuaciones horarias, porque justamente lo que queremos calcular es el encuentro. Entonces, con los datos que nos dan, obviamente acá no tenemos ecuaciones, pero sí tenemos, digamos, tenemos los gráficos con los que sí podemos ir trabajando a continuación. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Fíjense, empezamos elaborando
las ecuaciones de velocidad que sí las podemos sacar directamente desde acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá como característica particular es que la función A está partida, o sea, estamos trabajando con una gráfica que está partida en dos, y luego la función B, que es una constante. Entonces, la función A tiene un MRV, ¿sí?, hasta entre 0 y 60, y luego tiene un MRV desde 60 en adelante. ¿Ese MRV qué aceleración tiene? Bueno, como es una aceleración constante, es la pendiente de la recta tangente a ese gráfico de velocidad. Un cálculo rápido sería dividir, por ejemplo, si en este triángulo dividimos la altura de este triángulo, que es 30, sobre 60, o sea que eso nos va a quedar 1/2 de metro sobre segundo al cuadrado. Y luego la velocidad inicial, que en este caso es 0. Entonces, ahí tenemos las gráficas de las dos cosas, ¿ok? Como para tener una idea. Entonces, fíjense, de A nosotros tenemos la velocidad en A, nos va a quedar, por un lado, 1/2 de metro sobre segundo al cuadrado por tiempo, sin velocidad inicial porque parte en 0, ¿sí? Esto es para todo tiempo entre 0 y 60 segundos. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que pasa después de 60? Va a valer 30, que es el valor constante, 30 metros sobre segundo para todo tiempo mayor a 60 segundos. O de entre 60 y más infinito, como ustedes prefieran. De acá, un tip que podemos sacar es el siguiente. Nosotros podemos, digamos, de alguna manera armar la ecuación de posición directamente, sabiendo que es la integral de la velocidad en función del tiempo. En el caso de ser una función partida, tenemos que integrar las dos partes, es decir, la parte entre 0 y 60 y la parte entre 60 y hasta más infinito, que bueno, nada, integramos las funciones y después el intervalo es el que corresponde. Entonces, por ejemplo, la posición en A va a ser la siguiente. Integramos esto nos va a quedar 1/2, t a la 1 es t 1/2 por t al cuadrado. 1/2 por 1/2 es 1/4. Las unidades quedan iguales, ojo con eso. 1/4 por metro sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más la posición más la velocidad inicial, que es 0, y la posición inicial no es 0, porque fíjense que dice el móvil A está delante del móvil B. Entonces, como no la sabemos por ahora, la vamos a dejar expresada como x sub 0 de A. ¿Ok? Y esto también ponemos para todo tiempo entre 0 y 60 segundos. Después acá también sería lo mismo, sería la integral de esta parte. Pero, fíjense que, ojo con esto, esta recta no empieza en 0, sino que empieza en el intervalo de 60 segundos. Entonces, una técnica, hay varias, ¿no? Pero si nosotros consideramos que ambos parten del mismo tiempo, pues podrían partir también de tiempos distintos si acomodamos la ecuación. O sea, son dos formas distintas de hacerlas. O sea, podemos poner, por ejemplo, ¿cómo es? Digamos, o sea, nosotros si consideramos que parten del mismo tiempo, que es lo que pasa acá, no estaría bueno que pongamos distintos tiempos, porque eso es un truco de estrategia que es más para la parte de problemas de tiempo, ¿no? Que no es el caso acá. Entonces acá también es la integral, o sea, esto va a quedar, por ejemplo, 30 metros sobre segundo, pero ojo con esto, acá tendríamos 30 metros sobre segundo por tiempo. A esto tenemos que sumarle la distancia que recorrió este móvil hasta llegar a este punto, y luego tenemos que sumarle la posición inicial de A, porque no se olviden de que esta recta, esta gráfica. Bien, entonces, resumiendo, nosotros tenemos estas dos ecuaciones de posición. Aclaramos un detalle por las dudas. En el momento de hacer la posición de A, nosotros sabemos que tiene una posición inicial. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que la otra parte, digamos, la parte de A que va desde 60 hasta más infinito, es de 30 metros sobre segundo por tiempo, más una constante C. Esa constante C es porque la recta no empieza en 0, ¿sí? Tenemos que encontrar cuál es esa ordenar origen en base a los datos que nos dan. Por ejemplo, acá nos dicen que el encuentro, uno de los encuentros, se da cuando son los 20 segundos. Entonces usemos ese dato. En el encuentro nos va a quedar que la posición de A nos va a quedar igual que la posición de B. Entonces vamos a tener 20 metros sobre segundo por los 20 segundos. Esto nos va a quedar igual a 1/4 de metros sobre segundo al cuadrado por 20 segundos todo al cuadrado más la posición inicial de A. Entonces de acá esto nos va a quedar 400 metros. Esto nos va a quedar 400 dividido 4, que es 100 metros, porque segundo con segundo cuadrado se va, y después la posición inicial de A. O sea que la posición inicial de A nos va a quedar 300 metros. Entonces ahora,
con esos 300 metros que tenemos nosotros acá, a continuación, vamos a decir la función de posición tiene que ser continua. Entonces en 60 metros esta parte y esta parte de la ecuación tienen que ser iguales. Entonces igualamos, esto nos va a quedar 1/4 de metro sobre segundo al cuadrado por 60 segundos todo al cuadrado, más los 300 metros, esto nos va a quedar a los 30 metros sobre segundo por 60 segundos más la constante c, que es lo que queremos calcular. Entonces en este caso esto nos va a quedar 3600 segundos, ¿sí? Que es al cuadrado, dividido 4 que nos va a quedar 900, ¿okay? Metros, y después más 300 metros, esto nos va a quedar, acá nos va a quedar 1800 metros más la constante c. Entonces tenemos 1200, ¿sí? Menos 1800, que esto nos va a quedar que la constante c son menos 600 metros, ¿ok? Entonces, eso para que se dé una idea de dónde está partiendo esta gráfica. Igual, por eso, la constante c es una constante que va con la fórmula, con esta fórmula que nosotros vemos acá. Entonces, estos menos 600 metros son para que la función sea continua y que pase por donde tiene que pasar en ese sentido. Una forma de corroborarlo es que tiene que estar en los 400 metros cuando son 60, que tiene que estar en los, que tiene que ser continua en las dos, y que es lo que acabamos de ver nosotros recién. Bueno, dicho esto, ahora lo que tenemos que procurar es otro encuentro entre x de a y x de b, ¿sí? Entonces, procuremos ver si se pueden encontrar, por ejemplo, otra vez más en la ecuación del principio, antes de los 60 segundos, de los 20 segundos, o después, no sé, vemos, pero por lo menos antes de los 60 en este intervalo. Entonces vamos a tener x de a es igual a x de b, con lo cual vamos a tener 1/4 de t cuadrado más 300, esto es igual a 20t. Despejando esta ecuación, esto nos va a quedar 1/4 de t cuadrado menos 20t más 300, esto es igual a 0. Y esto sale con la cuadrática, menos b más menos b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a, con lo cual el tiempo que nos da puede ser o bien 20, que es donde se encuentran, o bien 60 segundos. Si intentamos hacer lo mismo para la otra parte, es decir, para la parte de la recta constante acá y con el otro encuentro, vamos a tener 30t menos 600, esto es igual a 20t, esto es para el intervalo de 60 más adelante. O sea que en este caso esto nos va a quedar 30 menos 20, que esto nos va a quedar 10t, y esto nos va a quedar 600, o sea que esto nos va a quedar también a los 60, ¿ok? O sea que corroboramos de las dos maneras que esto da bien, ¿ok? Bien, vamos a hacer ahora el 7, que consta de lo siguiente. Tenemos dos cuerpos puntuales, como pueden ver acá ustedes, el A y el B, que están conectados a la parte C, ¿sí? Y están vistos desde arriba y se haya ligado al centro de rotación. Esto supongamos que rota con una velocidad angular omega, ¿sí? Que sale de la hoja. Y esto rota todo en sentido antihorario o horario, como ustedes prefieran, pero para que se entienda la idea. Acá lo que hay que hacer, acá nos plantean varias opciones de cómo resolver este ejercicio. Una manera de hacerlo es plantear las opciones generales, las ecuaciones generales de suma de fuerza y demás, y de cinemática, y después ir contestando las preguntas a medida que veamos qué relaciones podemos encontrar entre todos ellos. Entonces, como primera cuestión, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno. El de B, por ejemplo, fíjense, esto está sobre la mesa, o sea que tanto normal y peso son ortogonales al plano este que vemos acá, o sea, la normal viene a ser hacia arriba y después el peso hacia abajo, pero tangente, o sea, ortogonales al plano de la hoja que es el que estamos trabajando porque está visto desde arriba. Entonces, las únicas fuerzas que vamos a tener en este caso, como esto está en rotación, la tensión del cable es la única fuerza que actúa, ¿sí? Y esa fuerza, como es la única que actúa en este plano, porque después tenemos normal y ya les digo peso que actúan, se anulan en este caso, van a estar acompañadas de la aceleración centrípeta, ¿sí? que es la que provoca o la que permite que el movimiento sea circular, como ustedes lo ven en este sentido. Y acá lo que dice es que es un movimiento circular con velocidad constante, o sea, es un movimiento circular uniforme. Entonces vamos a tener que la tensión de la cuerda va a ser igual a la masa por la aceleración, la única suma de fuerzas que hay. O sea que vamos a tener que la tensión va a ser la masa por la aceleración centrípeta, que en este caso, masa de B, vamos a llamarle, y la aceleración centrípeta hay varias maneras de expresarlo.
Como acá nos habla de velocidad angular constante, una de las definiciones de la aceleración centrípeta es que es el omega al cuadrado por el radio, siendo el radio la distancia entre ese punto y el centro de rotación. Como nosotros acá estamos hablando de lo siguiente, vamos a hablar L, que es la distancia entre A y B, y luego tenemos la longitud del resorte, vamos a llamarle L de longitud equivalente. Con lo tanto, R, nosotros lo vamos a pensar como esa longitud más la longitud de L. R es la suma de esta más esta. Entonces vamos a tener omega al cuadrado por longitud equivalente más la longitud L, que es la de A y B. Y vamos a dejarlo esto expresado por ahora. Vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre de A, que, de vuelta, A en este caso tiene la tensión de un lado, tiene la fuerza del resorte del otro. De vuelta, normal y peso son ortogonales al plano, así que no las tenemos en cuenta en este caso. Vamos a tener la tensión del cable y luego tenemos la fuerza elástica del resorte, y es importante indicar hacia dónde apunta la aceleración centrípeta de este caso, ¿sí? Como para que se entienda hacia dónde estamos apuntando nosotros. La tensión es la misma que vimos en la ecuación 1, vamos a tener fuerza elástica menos la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, la masa de A. Recuerden ustedes que en este caso nosotros siempre apuntamos en los signos, siempre tiene que ser la fuerza predominante, que es la fuerza elástica, en el mismo signo que la aceleración en ambos lados de la igualdad. Entonces, la fuerza elástica por definición es la constante, ¿sí?, del resorte por delta de L, que en este caso es la diferencia entre la longitud L sub 0 natural del resorte y la longitud equivalente, que es la que tiene actualmente, ¿sí?, menos la tensión. Esto es igual a la masa del cuerpo A por omega al cuadrado, y en este caso el radio, ¿sí?, es directamente la longitud equivalente que tiene el resorte. Entonces, esto podemos dejarlo expresado como K por delta L menos la tensión, nos va a quedar masa de A por omega al cuadrado por L equivalente, digamos, o L natural si ustedes quieren, o esto sería el equivalente, que sería el L final, digamos, o estirado, menos el L sub 0, y lo mismo podemos pensar acá, K por LF menos L sub 0 menos la tensión es igual a masa de A por omega al cuadrado por todo esto. Y si juntamos las dos ecuaciones, esto nos va a quedar. Podemos directamente expresarlos en términos de fuerza elástica. Digo, estamos poniendo varios términos porque la idea es contestar estas preguntas y se contestan entendiendo las ecuaciones, pero digamos, no hay que llegar a ningún resultado en particular. Paso sumando la tensión del otro lado, ¿y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ambas masas del mismo lado, podemos sacar omega al cuadrado como factor común, y esto nos va a quedar omega al cuadrado por la masa de A por la longitud final menos la longitud inicial, más la masa de B por longitud final menos longitud inicial, más L. Entonces, todas estas son expresiones equivalentes. Vamos a ver cómo contestar cada pregunta. Dice, si se duplica la velocidad angular omega, se duplica la intensidad de la tensión en la soga. Como ustedes ven acá, T es proporcional a la cuadrada del cuadrado, con lo cual sí, esto de duplicar y duplicar habla de una relación lineal, y no es lo que se cumple en este caso, así que esta es falsa. Después, si el resorte está comprimido y la intensidad de la tensión en la soga es menor que la intensidad de la fuerza elástica. Para contestar esta pregunta, veamos acá. Fuerza elástica menos tensión nos da masa de A por aceleración centrípeta, o sea, la resta de fuerza elástica y tensión nos da un valor positivo. Entonces, fuerza elástica es mayor que la tensión. Entonces, la tensión es menor que la intensidad es mentira. Después, que el resorte está comprimido y la intensidad de la tensión en la soga es mayor que la intensidad de la fuerza elástica, veámoslo. En este caso lo que nos dice es, para que esté comprimido, LF tiene que ser mayor que L sub 0, porque justamente esa es la diferencia. Entonces, para que eso ocurra, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, acá, ¿no? Fijémonos en la fuerza elástica, dijimos que era positiva. Doble cuadrado es positivo, y en este caso deberíamos tener LF menos L sub 0 negativo en ambos casos para que eso esté, o se muestre que es comprimido. ¿Me explico? Entonces eso para que nosotros lo vayamos viendo. Entonces, que el resorte está comprimido en realidad es mentira, porque de estar comprimido, ¿sí?, otra de las observaciones, de estar comprimido la fuerza que haría sería en sentido contrario al que hace ahora. ¿Me explico? Si está comprimido, si este resorte está comprimido, la fuerza que hace es en contra, digamos, de esa compresión. Si está estirado, como es lo que pasa, va a tender a volver a su posición natural. Y eso nosotros nos damos cuenta por el signo que pusimos, y que de hecho tiene sentido porque acompaña la aceleración centrípeta que estamos viendo en este caso. Después, el resorte está estirado. Perdón, la intensidad de la tensión en la soga es igual a la intensidad de la fuerza elástica. Esto es mentira, porque fíjense que acá hay una diferencia entre las dos y nos da un valor positivo. Si fueran iguales, esto debería ser 0, por ejemplo.
Después, el resorte está estirado y la intensidad de la tensión en la soga es mayor que la intensidad de la fuerza elástica. Es también mentira, porque fíjense, fuerza elástica menos tensión, esto es mayor que esto, porque esta resta nos da un valor positivo, así que directamente lo vemos así. Y después viene la última, que es la que es correcta, que dice, el resorte está estirado y la intensidad de la tensión en la soga es menor que la intensidad de la fuerza elástica. Entonces, es lo que sucede. Fuerza elástica es mayor que la tensión, o sea que la tensión es menor que la fuerza elástica, porque la diferencia entre fuerza elástica y tensión da un valor positivo, ¿sí? Y está estirado por la dirección que tiene la fuerza elástica en ese sentido, que va en contra de la deformación que sufre en ese sentido. En este caso, donde ese es un problema de velocidades relativas, vamos a tener lo siguiente. Dice, desde la ventanilla de un tren que se mueve a velocidad constante por una vía horizontal, un niño deja caer una piedra sin velocidad inicial respecto del tren. La misma toca tierra con una velocidad de módulo 20 metros sobre segundo respecto de tierra, luego de 1,6 segundos de haber sido soltada. Entonces, la velocidad del tren respecto de tierra es la que nos plantea ahí. Entonces, vamos a plantear, este es un problema de velocidades relativas. Nosotros vamos a plantear un sistema fijo. Esta nomenclatura que voy a usar ahora es muy de los libros de mecánica, pero no es obligatorio que ustedes la usen, ¿tá? Pero les digo por las dudas, si ustedes leen los libros de mecánica van a ver que se usa mucho que el sistema O, X y Z, que es este, es el fijo, se le llama así fijo, y después el sistema con las primas se le llama al sistema móvil. O sea, este sería el tren y este sería la Tierra, el sistema fijo. Antes que nada, vamos a mostrar. P es la pelota en cuestión que queremos calcular. Después tenemos el sistema fijo, ¿sí? O la Tierra, vamos a llamarla con F de sistema fijo, ¿ok? Y luego tenemos tren, que vamos a llamarlo con T, que es el sistema móvil, ¿ok? Hay una ecuación muy sencilla para lo que es movimiento relativo y de ahí se desprende todo el resto. Si ustedes, por ejemplo, en este caso, la pelota, vamos a marcarlo con otro color, la pelota es el sistema que se mueve relativo al tren y nosotros tenemos la velocidad del tren respecto de la Tierra y luego lo que tenemos es la velocidad de la pelota respecto del tren. Y lo que queremos relacionar es estas dos, que en este caso esta va a ser la velocidad de la pelota pero respecto del sistema fijo. Esto, si ustedes se fijan, hay una demostración pero no hace falta que ustedes lo sepan, es una suma vectorial que consta de lo siguiente: la velocidad de la pelota respecto al sistema fijo, o sea, o la velocidad del objeto respecto al sistema fijo nos va a dar la velocidad de la pelota respecto al sistema móvil, en este caso el tren, más la velocidad del tren respecto al sistema fijo. Esta es la ecuación clave en todo esto, donde relacionamos el sistema móvil, el oprimado que es el tren, más el objeto, más el sistema fijo. Vamos a ver los datos que nos da el problema. Fíjense, decimos acá cuál es la velocidad de la pelota respecto del tren. Desde la ventanilla del tren nosotros vemos que se deja caer la pelota, o sea, la piedra, digamos, perdón. Se deja caer, o sea que no hay velocidad inicial, directamente está sujeto a la aceleración de la gravedad. Vamos a poner en este caso los positivos en los sentidos que vemos ahí. Entonces va a quedar que la velocidad de la pelota respecto del tren solamente tiene que ver con la gravedad. La aceleración es menos g, la velocidad va a ser la integral de ese valor, o sea que nos va a quedar menos g por t en j. Vamos a ponerlo todo vectorial porque es más fácil en este sentido. Después, ¿qué otra cosa? Esto como dato, ¿no? Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. ¿Qué otra cosa sabemos? La velocidad de la pelota, o sea, mejor dicho, esta es la velocidad de la pelota respecto al sistema fijo, porque nosotros lo vemos respecto, no tiene velocidad inicial respecto del tren. ¿Ok? Entonces eso sería un poco la idea. Después, tenemos la velocidad del tren respecto al sistema fijo, que nosotros sabemos que se mueve a una velocidad constante, supongamos en la dirección y. Entonces, la velocidad del tren respecto al sistema fijo en vector va a ser el módulo de la velocidad del tren respecto al sistema fijo. Esto no lo sabemos por el versor y. ¿Sí? Y entonces, lo que vamos a tener nosotros en ese sentido es que nosotros lo que queremos calcular es esto, la velocidad digamos, o por lo menos lo que nosotros sabemos es que de esta ecuación la velocidad de la pelota respecto de la Tierra la podemos despejar a partir de acá. Fíjense, de esta ecuación, si nosotros restamos ambos lados por esta velocidad del tren respecto del sistema fijo, despejamos la velocidad de la pelota respecto de esto. Porque fíjense que nosotros hay un dato que sabemos que dice la misma toca tierra con una velocidad de módulo 20 metros sobre segundo respecto de la Tierra. O sea, estamos hablando de pelota o piedra respecto de tierra. De acá despejamos velocidad de la pelota respecto de tierra. Esto nos va a quedar
esto menos esto, ¿sí? Velocidad de la pelota respecto al sistema fijo menos la velocidad del tren respecto al sistema fijo. Que esto nos da, como dato que hemos dicho acá, menos g por t por j menos el módulo de la velocidad de t respecto al sistema fijo por i, ¿sí? Entonces, nosotros ahora sabemos que el módulo de esto, el módulo de la velocidad de la pelota respecto del tren, nos va a quedar 20 metros sobre segundo. Entonces, y de esto nosotros sabemos estos dos componentes, o sea, hay uno que podemos averiguar, o sea, que lo podemos sacar directamente desde acá. Que fíjense que en el fondo, sacando este módulo, directamente sacamos el vector completo, que es lo que nos piden, la velocidad del tren respecto a la Tierra, o sea, del tren del sistema fijo. Entonces, de acá decimos, 20 metros sobre segundo es el módulo de menos velocidad del tren respecto al sistema fijo por I menos G por T, ¿sí? Por J. En este caso el tiempo es 1,6 segundos, así que no se preocupen. Entonces esto nos va a quedar 20 metros sobre segundo, nos va a quedar la raíz cuadrada de todo esto, velocidad del tren respecto al sistema fijo al cuadrado, los menos se nos van. Esto después nos va a quedar 10 metros sobre segundo por 1,6, que nos va a quedar 16, ¿sí? Al cuadrado. En este caso, ¿sí? Y ahora hay que resolver esta ecuación como nos va dando en este sentido. Entonces fíjense, ponemos por acá, esto nos va a quedar, esto también queda en metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Esto nos va a quedar 20 metros sobre segundo, igual elevamos al cuadrado a ambos lados, ¿sí? Esto nos va a quedar velocidad del tren respecto al sistema fijo al cuadrado, más 16 al cuadrado por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Restamos 16 al cuadrado en ambos lados, y nos va a quedar que la velocidad del tren respecto al sistema fijo va a ser de 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado, raíz cuadrada, si aplicamos en ambos lados, por metro sobre segundo. Vamos a hacer la cuenta. 20 al cuadrado es 400, ¿sí? 16 al cuadrado, que en este caso nos da 144, y la raíz de esto, que es 12. Entonces, la velocidad de, esto en módulo, ¿no? La velocidad del tren respecto al sistema fijo, en módulo nos da 12 metros sobre segundo, y cuando lo reemplazamos por el vector original, que era el que originalmente teníamos que ver, la velocidad del tren respecto al sistema fijo nos va a quedar 12 metros sobre segundo por i. Y ese es el fin de esta parte. En el caso del ejercicio 9, vamos a plantear lo siguiente. Dice, la aceleración de la gravedad es de un 25% el valor que está en la superficie terrestre. Acá nos dan el dato de la masa terrestre y luego también de el radio terrestre, ¿sí? Y bueno, la idea acá un poco es calcular cuánto nos da la aceleración, ¿sí? O a qué altura nos da con esa aceleración de 25%. Entonces, primero identifiquemos gráficamente qué es lo que está pasando en este caso. Para estos problemas de gravedad, si bien la Tierra obviamente tiene sus dimensiones, lo que conviene es pensar que la gravedad se ejerce desde el centro, solamente de ese punto puntual, porque eso nos va a ahorrar no solamente la superficie, por eso nos va a ahorrar un montón de problemas. Imagínense que esta es la superficie de la Tierra y la órbita, o la altura a la cual nosotros querríamos calcular esa aceleración es una altura que vamos a llamarle de esta forma. Entonces, si ubicamos los radios o las distancias, vamos a tener que desde el centro hasta la superficie tenemos el radio terrestre, que es este dato R sub t que nos dan acá. Después, desde el centro hasta la altura en cuestión, nos van a dar esa R que nosotros queremos calcular. Y luego, entre R sub t y R, esta distancia es la altura sobre la superficie terrestre, vamos a llamarle H. Esto es lo que nosotros queremos despejar. Me explico, hay una diferencia conceptual entre las dos. Así que nada, acá hay que despejarlo de esta manera. Entonces fíjense, vamos a ver qué cuerpo de conocimientos teóricos tenemos nosotros para evaluar este problema. La fuerza de gravedad, por definición, va a ser la constante G de gravitación, es una constante, hay que saberla. Tenemos siempre la fuerza de gravedad entre dos puntos, vamos a llamarle la masa terrestre, que está representada por este punto, y la masa del objeto, que llamémosle m1 por default. Entonces va a ser la masa del objeto, la masa terrestre y luego la distancia entre ambos, esa r al cuadrado, ¿sí? R, me refiero a r completo. Entonces esto por definición es la fórmula de atracción de gravitación, ¿ok? Aplicando esto después, para aproximar, hay una fórmula aproximada de esto que nos va a quedar que la fuerza de atracción gravitacional nos va a quedar la masa por la aceleración. Entonces, aplicando, digamos, lo que es la segunda ley de Newton, ¿sí? En este caso, para un objeto que esté a esta altura, si solamente consideramos la aceleración de la gravedad,
esto nos va a quedar la masa y la aceleración de la gravedad que dijimos que era 25% del valor de la superficie terrestre, o sea, 25% de la constante G minúscula, que es la que trabajamos nosotros siempre, ¿no? 0,25 de G. 0,25 es un cuarto, así que para comodidad lo vamos a poner como G dividido 4. Entonces nada, lo que hay que hacer ahora es igualar estas dos ecuaciones con este planteo que hicimos nosotros recién. Entonces vamos a igualar las dos, ¿sí? Por la masa terrestre, disculpen, esto sería masa sub 1. Entonces nos va a quedar la constante G por la masa 1 por la masa terrestre, R, que en este caso es la R sub T más H, o sea que vamos a tener el radio terrestre completo más H, todo esto al cuadrado. Esto es igual a G, no es la misma esta que esta, ojo, sobre 4 por la masa 1. Entonces ahora sacamos masa 1 a ambos lados y el objetivo nuestro va a ser despejar esta altura H, que es la que nos preguntan en este caso, ¿sí? Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por este cuadrado que vemos acá, o sea que esto nos va a quedar G por la masa terrestre, esto es igual a G minúscula sobre 4 por R sub T más H al cuadrado. Multiplicamos ambos lados por 4 sobre G para sacarlo de este lado de la ecuación, entonces esto nos va a quedar 4 por la constante G por la masa terrestre sobre la G minúscula, esto es igual a R sub T más H, todo esto al cuadrado, y luego lo que hacemos es aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Seguimos acá, esto lo que nos va a quedar es R sub T más H es igual a todo esto, que en este caso podemos pensarlo como a la 1/2 también, es posible, todo esto a la 1/2 y luego restamos ambos lados por R de T, o sea que H nos va a quedar 4 por G por M de T sobre G, todo esto a la 1/2 menos el radio terrestre. Entonces esta es la parte de la ecuación. Ahora vamos a hacer todo lo que es reemplazar los datos y chequear que esto nos dé bien, que va a llevar un tiempito. Bien, entonces con estos datos vamos a reemplazar los datos que vemos ahí a continuación. Entonces la altura H nos va a quedar 4 por... Esto va a llevar varias unidades, así que vamos a hacer la ecuación bien grande como para que no haya problemas. Entonces esto nos va a quedar 4 por la constante G, que en este caso es 6,674 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilo al cuadrado, ojo donde ponemos las unidades acá, G que nos va a quedar 10 metros sobre segundo al cuadrado, esto va arriba, y luego la masa terrestre que nos queda 6 por 10 a la 24 kilos, ¿sí? Todo esto elevado a la 1/2 menos el radio terrestre, vamos a ponerlo en metros, porque, o mejor dicho, podemos ponerlo en kilómetros porque de hecho la respuesta está en kilómetros, así que esto nos va a quedar 6.360 kilómetros. Vamos a ver si podemos después trabajar un poco con los kilómetros acá. Fíjense, tenemos newtons, acá podemos sacarlo poniendo kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton, o sea que newton con newton se nos va, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se nos va, kilo y kilo con kilo cuadrado se nos va, y después tenemos metro con metro se nos va. Entonces fíjense que queda en metros al cuadrado, o sea es una longitud al cuadrado. Por lo tanto, al elevarlo a 1/2 va a quedar en metros, después podemos pasarlo a kilómetros y demás. Entonces si hacemos toda esta cuenta, ¿sí? Que también es un choclazo, pero bueno, básicamente estaba viendo que las unidades den bien, esto nos va a dar 1,26 por 10 a la 7 metros, ¿sí? Si lo ponemos en kilómetros, después esto nos queda menos 6.360 kilómetros, ¿ok? Esto nosotros acá, esto básicamente nos va a quedar 1.260, ¿sí? Si nosotros en este caso lo ponemos en términos, digamos, sacamos lo que es la ecuación científica, y esto nos va a quedar en kilómetros, y después esto nos va a quedar en 6.360 kilómetros aproximadamente, ¿ok? Entonces, si hacemos la cuenta, 1.260 menos 6.360 nos va a dar, perdón, acá me comí un cerito, disculpen. Esto nos va a dar 12.600 menos 6.360, nos va a quedar 6.240. Igual la respuesta habla de 6.360, así que debe ser algún decimal o algo que en estos casos son muy sensibles. Pero básicamente es el doble de la raíz del valor que vimos al principio. Así que nada, tengan cuidado con eso de la notación científica porque pueden pasar cosas como la que vimos recién. Vamos a ver en este caso, tenemos un resorte, así que une a un cuerpo de masa de 2 kilos a la pared. El cuerpo está, digamos, con rozamiento del piso y está con una constante 0 acá y una longitud inicial L sub 0 en reposo, sin estiramiento ni compresión.
Luego se lo estira 20 centímetros, o sea que pasa a estar acá a los 20 centímetros de esa posición inicial. Vamos a llamarle posición inicial y posición final, que son los dos momentos o las dos instancias del movimiento de estos cuerpos, ¿sí? Y la idea es, una vez que tenemos eso, si a los 0 segundos se lo suelta del reposo, que es en esta instancia, y luego la idea es que, dada que la velocidad es de 10 metros sobre segundo en este punto, bueno, ¿cuánto nos va a dar la constante del resorte? Este es un problema que hay varias maneras de resolverlo, ¿sí? Si bien yo sé que en este tipo de finales de física no se vio energía, pero una de las formas para trabajar con resortes y demás es con energía. El problema que tiene el resorte para trabajarlo con otro tipo de ecuaciones es que todo lo que sería la fuerza de acción del resorte no es constante, o sea, no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la aceleración no es constante. La aceleración varía punto a punto con el estiramiento del resorte. Entonces el planteo correcto, que creemos que es correcto para estos casos, es sí o sí plantearlo con energía en este sentido. Piénsenlo de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener energía. O sea, ¿qué energías tenemos en este sentido? Vamos a tener la energía total del sistema va a estar dada por dos partes, la energía potencial y la energía cinética. Potencial gravitatoria no tenemos porque está a nivel del suelo, así que solamente va a ser la energía cinética más la energía potencial elástica del resorte. Por definición, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial elástica va a ser un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener, y otra cosa, la energía en este caso, solamente tenemos fuerzas conservativas, no tenemos rozamiento ni nada que haga que este problema pueda perder energía total del sistema, entonces la energía va a ser constante, ¿sí? Vamos a tener que la energía es constante, con lo cual la energía total o energía total del final va a ser igual a la energía total inicial. Entonces, en este caso esto nos va a quedar la energía cinética final más la energía potencial elástica final, esto es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. La energía cinética final va a ser un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado, la energía potencial elástica es un medio por la constante por la deformación final al cuadrado, y lo mismo, todo lo mismo al principio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso nosotros? Fíjense. Nosotros vamos a tener que, por un lado, ¿sí? En este caso, en este sentido, vamos a tener que digamos, fíjense, al principio el móvil estaba en reposo, con lo cual nosotros lo que vamos a tener es que la velocidad inicial es 0 y todo esto se anula. Luego, la deformación en la posición final es 0 porque pasa por su posición de equilibrio, así que esto también se nos va. Nosotros como datos tenemos la masa del objeto, tenemos la velocidad final y tenemos la deformación, que son esos 20 centímetros en cuestión. Así que directamente, lo que nos queda de esta ecuación, vamos a despejar un poquito de acá. Esto finalmente nos queda este término igual a este otro, o sea, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser un medio por la constante por la deformación al cuadrado inicial. Entonces, un medio con un medio se cancelan, ¿sí? Vamos a dividir ambos lados por la constante del resorte, esto se nos va a ir, y luego aplicamos raíz cuadrada para despejar cuánto nos queda. Entonces, perdón, acá me equivoqué, en vez de despejar la constante, vamos a despejar delta de x y al cuadrado, y ahí con eso tenemos la constante. Entonces, la constante nos va a quedar masa por la velocidad final al cuadrado, todo esto sobre la deformación al cuadrado, que es la que nosotros vemos a continuación. ¿Ok? Bien, vamos a hacer las cuentas y ver si esto efectivamente da como nosotros planteamos. Entonces, de acá tenemos que la masa es de 2 kilos, seguimos viendo los detalles, la masa es de 2 kilos, la velocidad era de 10 metros sobre segundo, entonces esto va a estar todo al cuadrado, 10 al cuadrado, metros al cuadrado y segundos al cuadrado. Y luego vamos a tener el desplazamiento, que en este caso son 20 centímetros, o sea que esto va a ser 0,2 metros todo al cuadrado. Esto nos va a quedar, fíjense, esto es la constante, o sea que vamos a tener 2 por 10 a la 2 sobre, esto es 2 por 10 a la menos 1, o sea que esto nos va a quedar 2 al cuadrado por 10 a la menos 2, y esto nos va a quedar en kilos, ¿sí? Vamos a tener kilos por metros al cuadrado
sobre metros al cuadrado por segundos al cuadrado. Antes de cancelar directamente esto, pensémoslo de la siguiente manera. Vamos a tener metros al cuadrado, pensémoslo como metros por metros. Entonces, kilos por metro sobre segundo al cuadrado nos va a quedar en newton. Y uno de estos metros se va a cancelar con uno de estos y queda en newton sobre metro, que es la unidad en cuestión. Entonces, en este caso vamos a tener este 2 se va a cancelar con esto que nosotros vemos acá. Fíjense que esto va a quedar, este 2 se va con este 2 y esto va a quedar 1 medio por 10 a la menos 2 más menos 2, o sea que esto sería 10 a la 4 newton sobre metro. O sea que la constante nos va a quedar esto que es 0,5, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar 0,5 por 10 a la 4 nos va a quedar 5000. Entonces la constante va a quedar en 5000 newton sobre metro y esa es la solución de este ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora el 11, que en este caso lo que nos pide es lo siguiente. Tenemos un cuerpo que inicialmente se encontraba en reposo, es acelerado a una trayectoria circular de radio r según la ecuación horaria que ustedes ven a continuación, donde esta variable denota la aceleración angular. Entonces dice cuándo se invierte el sentido de giro. Lo importante acá es que se invierte el sentido de giro no cuando la aceleración cambia, sino cuando la velocidad angular cambia, porque pasa a girar de un sentido horario a un sentido antihorario. Entonces, en este caso, si nosotros vemos la velocidad angular como función del tiempo, el punto de cambio va a ser cuando la velocidad angular se anule, es decir, va a pasar a girar en sentido positivo a negativo y viceversa. Para obtener la velocidad angular hay que integrar la aceleración angular, o sea, vamos a tener que omega nos va a quedar la integral de la aceleración angular en diferencial del tiempo más la constante, que en este caso es la velocidad angular inicial. Si inicialmente estaba en reposo, esto se va a hacer 0. Esta es la constante de integración y acá integramos directamente con 30 sobre segundo a la cuarta por t cuadrado diferencial de t más menos 80 sobre segundo al cubo por t diferencial de t, y esta integral, fíjense, nos va a quedar 30 sobre segundos a la cuarta, esto va a quedar por 1/3 por t a la 3 más menos 80 sobre segundos al cubo por 2 por t cuadrado, ¿sí? Directamente, y esto va a hacer que el omega nos vaya quedando 10 sobre segundos a la cuarta por t al cubo menos 40 sobre segundos al cubo por t al cuadrado. O sea, esta es la ecuación de el omega original. Ahora, para decir cuándo el omega tal que omega vale 0, igualamos a 0 ambas ecuaciones. Entonces esto nos va a quedar 10 sobre segundo al cubo por t cubo menos 40 sobre segundo al cubo por t cuadrado es igual a 0. Si sacamos factor común t cuadrado acá, esto nos va a quedar t cuadrado por 10t menos 40 es igual a 0, ¿sí? T cuadrado sobre segundos al cubo, si ustedes quieren, o perdón, acá sería segundos a la cuarta, sobre segundos al cubo, o sea, acá nos va a quedar segundos directamente y acá no nos queda en nada. Entonces, esta multiplicación pasada a 0 no nos afecta, solamente tenemos que tener en cuenta este término, o sea que esto nos va a quedar 10 sobre t por segundos menos 40 es igual a 0, 10 por t sobre segundos es igual a 40, si sumamos 40 a ambos lados, multiplicamos los segundos del otro lado, o sea que esto nos queda 10 por t es igual a 40 segundos y dividimos por 10 ambos lados, o sea que el tiempo nos va a quedar en 4 segundos, ¿ok? Y esa es la respuesta a este caso. Lo que nos queda en el último ejercicio, que es el 12, donde acá nosotros tenemos un bloque de 6 kilos que está apoyado en reposo sobre una superficie que tiene rozamiento, ¿sí? Está inclinada a 37 grados respecto al horizontal y está vinculada en la parte superior por medio de un resorte de constante 500 newton sobre metro. Y la longitud que es de 45 centímetros, ¿no? Se mantiene paralelo al plano. Entonces se comprime el resorte 10 centímetros respecto de su longitud natural y se lo suelta desde el reposo. Entonces dice, si los coeficientes de rozamiento estático y dinámico con la superficie son tal y tal, la fuerza de rozamiento paralela al plano inclinado que actuará sobre el bloque un instante inmediatamente después de soltarlo es de tanto. Habría que ver cuánto es. Primera cuestión, nosotros acá para saber si el bloque va a quedar en reposo o efectivamente va a estar en movimiento, lo que deberíamos hacer es, digamos, de alguna manera tratar de ver cuál sería, digamos, que la sumatoria de fuerzas nos dé 0 en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, eso básicamente para que se entienda la idea. Si nosotros tratamos con el rozamiento dinámico y pensamos que esto va a tener una determinada aceleración, es una de las formas de resolverlo. Entonces, vamos a plantear, ¿sí? Suponiendo, ¿sí? En este caso,
el planteo tendría dos maneras. Primero, un escenario donde nosotros tenemos que el rozamiento es estático, por lo tanto el móvil queda en reposo, ¿sí? O el otro que es dinámico. Si hacemos el dinámico, ¿sí? Vamos a tener la normal en este sentido, tenemos el peso, luego tenemos el ángulo alfa, este ángulo alfa que es de 37, que es el mismo que este, por la geometría de la figura, y luego tenemos la fuerza de rozamiento en este caso, ¿sí? Y luego tenemos la fuerza elástica de este otro, ¿ok? Entonces, de acá lo que sabemos es que la sumatoria de fuerzas en I, esto nos va a quedar la normal menos esta parte del peso, o sea, vamos a tener normal menos peso por el coseno del ángulo, esto nos va a quedar 0, con lo cual la normal nos va a quedar el peso, ¿sí? Del objeto por el coseno del ángulo. Eso en primera cuestión. Después, la sumatoria de fuerzas en X, si esto efectivamente acelera para allá, ¿sí? Vamos a tener de esta manera. Supongamos el caso donde nosotros tenemos que la fuerza elástica es igual que la fuerza de rozamiento. Entonces, acá nosotros con la compresión que tenemos podemos calcular la fuerza elástica. Pero la fuerza elástica nos va a dar K por el delta de X. Delta X en este caso son estos 10 centímetros, entonces vamos a tener esto en términos absolutos, 500 newton por metro y los 10 centímetros son 0,1 metros, o sea que estamos hablando de 50 newtons, ¿ok? Bueno, en este sentido, para 50 newtons la fuerza de rozamiento debería, ¿sí? La fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente por la normal. Si es dinámico va a ser va a ser igual, si es estático va a ser menor o igual al estático por la normal. Supongamos que tomamos el coeficiente estático, por ejemplo, ¿sí? El coeficiente máximo y suponemos que esto está de este estilo. Se debería cumplir esta desigualdad. Entonces 50, por ejemplo, esto nos va a dar 0,5 por peso por el coseno del ángulo. Peso nos va a dar 6 por 10 metros sobre segundo al cuadrado por coseno de 37. O sea, hacemos la cuenta, ¿sí? A ver cuánto nos da. Entonces tenemos 0,5 por 6 por 10 por el coseno de 37. Esto nos da 23,95. O sea, la fuerza de rozamiento, si estuviéramos en el coeficiente estático, nos va a dar 23,95, que claramente es menor que la fuerza elástica que nosotros podemos llegar a tener acá. Y después, si nosotros lo consideramos en términos de, digamos, por lo menos en términos de 24 newton, en caso de que sea suficiente, ¿sí? Esa suma de esa fuerza, ¿sí? Debería darnos, aparte, la fuerza de rozamiento debería darnos, acá tenemos 24 newtons para arriba, y luego tenemos la fuerza elástica que es de 50 más el peso. Claramente esta situación no se puede dar porque si no, la sumatoria de fuerzas en X no podría existir. Entonces, la otra opción que nos queda es que usar el coeficiente dinámico. Entonces, la fuerza de rozamiento va a quedar el coeficiente dinámico por la normal, que en este caso nos va a quedar 0,25, o sea que en este caso nos van a quedar 12 newtons, ¿sí? Entonces, fíjense, para que tenga sentido lo que acabamos de ver recién. Estos van a ser 12 newtons hacia arriba, estos son 50 newtons, y después tenemos los pesos que es por el seno. Vamos a ver, en este caso tenemos 6 por 10 por el seno de 37, lo cual tenemos 36 newtons. O sea, con esta componente del peso en X vamos a tener 36 newtons. Claramente, digamos, lo que ocurre es esto, que tenemos el rozamiento dinámico. Por eso les digo, si hubiera sido rozamiento estático tendríamos 24 newtons, pero esto debería estar en equilibrio y claramente eso no ocurre por la sumatoria de fuerzas que vemos a continuación. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, mucha suerte y muchos éxitos a los que vayan a rendir. Por favor suscríbanse a mi canal si creen que este contenido les sirve y les puede sumar a ustedes como estudiantes y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.